Hay unas declaraciones que dio ayer Ben Carson, el secretario de Vivienda de los Estados Unidos, que han causado una polémica, han suscitado una gran polémica. Mientras el jefe del señor Carson, el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se encuentra en Bruselas, en reuniones con los líderes de la Unión Europea y con los líderes de la OTAN, Ben Carson estuvo ayer en Sirius FM Radio, una emisora de radio en Estados Unidos, con uno de sus grandes amigos, el entrevistador Armstrong Williams. Y Carson, que es un hombre exitoso profesionalmente, fue jefe de la sección de neurocirugía en el hospital de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, uno de los hospitales, posiblemente el mejor hospital del mundo. Es un hombre que ha recibido 70 doctorados honoris causa. Es un hombre que además nació muy pobre y luego estudió en la Universidad Yale, en el estado de Connecticut, una de las mejores del mundo sin ninguna duda, y además vendió muchísimos libros y, para rematar, fue precandidato presidencial en las elecciones primarias del Partido Republicano, derrotado precisamente por el señor Trump. ¿Qué dijo Carson que ha desatado esta controversia? Dijo lo siguiente: yo creo que en gran medida y hasta cierto punto la pobreza es también un estado mental. Si uno le quita todo a alguien y lo deja prácticamente en la inopia, y esa persona tiene un estado mental correcto, pues se puede superar y puede llegar a hacer dinero. Eso fue lo que dijo el señor Carson. Repito, la pobreza es un estado mental. No es la primera persona que manifiesta algo así. En el año 2013, Rahul Gandhi, vicepresidente del Congreso en la India, dijo exactamente lo mismo, que la pobreza es un estado mental. Han llovido críticas contra el señor Carson, pero la pregunta es, Pablo Pardo, ¿puede tener algo de razón el señor Carson para que diga semejante cosa? Tal vez sí. O sea, lo primero que hay que ver también es el estado mental de Ben Carson. Hay que recordar que Ben Carson ha explicado que las pirámides de Egipto se construyeron por orden de Moisés para que metieran el cereal de los 7 años de vacas gordas que se cuentan en el Antiguo Testamento, dejando de lado que es posible que los judíos nunca estuvieran como esclavos en Egipto, y continuando por el hecho de que las pirámides son macizas por dentro, con lo cual no hay sitio para almacenar absolutamente nada, salvo la momia del faraón y poco más. Bueno, pues esto ya plantea algunas dudas acerca de las neuronas del neurocirujano. Al margen de esto, esta es una teoría, digamos, muy estadounidense, muy americana y en cierto sentido también casi hasta un poco protestante. Es decir, tú serás lo que quieras, es decir, esta es la tierra de las oportunidades, aquí puedes llegar a donde quieras basándote en tu esfuerzo y tu trabajo. Y si no lo haces es porque no quieres o porque... Sí, básicamente porque no te da la gana. Este es el argumento que se utiliza además de una manera bastante cruel para justificar bajadas de impuestos. Yo no quiero pagar impuestos para mantener a gente que son vagos y que son pobres. Normalmente la gente, sin embargo, Estados Unidos es un país con muy poca movilidad social. De todos los países desarrollados es el país con menos movilidad social. Y si miramos a una buena parte de los multimillonarios de Estados Unidos, ellos venían de familias muy ricas. Ahora bien, dicho esto, hay una teoría que han desarrollado un profesor de Harvard y otro de Princeton, que es sobre, digamos, cómo la pobreza afecta a la mente de las personas. Es decir, si tienes que estar pensando todo el día en cómo pagar la factura de la electricidad, en cómo conseguir comida, en cómo lograr que tus hijos vayan al colegio, desde luego que no tienes tiempo para pensar cómo administrar de forma eficiente tus recursos y tampoco tienes tiempo para aprender todos los trucos que se podrían aprender si eres de una buena familia donde has tenido una buena educación y, por ejemplo, pues has heredado de tu padre 300 millones de dólares como Donald Trump. Pepe Díaz Briceño, ¿está de acuerdo con Pablo Pardo? 100%, porque de entrada podemos aplicar la historia de que es la cuestión mental la solución para cualquier cuestión, problema social del mundo. Me parece una explicación fácil. Y aquí tenemos otro caso, desgraciadamente, el señor Carson repetidamente lo hace, donde el pez muere por la boca. Hay que decir, sin embargo, que el propio Carson no es la primera vez que se mete en este tipo de polémicas. Él mismo dijo no sentirse capacitado para servir en un gabinete de Donald Trump, y sin embargo, los propios republicanos lo confirmaron en un puesto donde
donde hasta donde nosotros sabemos no tiene ninguna experiencia en asuntos de vivienda y de tratar de sacar a la gente adelante. Sin duda es un científico extraordinario y sin embargo ahora esto no lo hará salir del puesto. Hay que decir sin embargo que sí existen teorías firmes, un poco más solidificadas, sobre exactamente cuáles son las motivaciones para que la gente salga de la pobreza. Sin duda, el contexto, como decía Pablo Pardo, de situación precaria no permite pensar en muchas cosas importantes y sin embargo hay otro tipo de incentivos que podrían ayudar y eso pasa por ejemplo, distintos programas antipobreza que ya se han aplicado, intercambios de dinero, por acudir a la escuela, a cuestiones de salud y sin embargo el señor Carson no parece tener la proficiencia pues, intelectual para pensar en ese tipo de soluciones. Enrique Gómez Batista, hay que recordar también que en el proyecto de presupuesto que el gobierno de Donald Trump ha presentado al Congreso en Estados Unidos hay recortes por $6.000 millones en programas sociales, en programas que benefician a personas menos favorecidas. ¿Tiene razón entonces Ben Carson cuando dice que la pobreza es un estado mental? Bueno, yo creo que no, porque si fuera verdad, sería curioso que ese estado mental se acometiera más a las personas que por acaso no tienen escuela, no tienen buena experiencia de vida, no tienen salud, o sea, es un estado mental que tal vez se ha creado por condiciones sociales, ¿no? O sea, eso es la excusa perfecta para hacer esos cortes fuertes en el presupuesto. Creo que esta es una tentativa de poner la culpa a la persona que sufre una pobreza por una situación que es social, que no es culpa de ella, ¿no? Creo que los estudios muestran que, claro, es muy fuerte que si escuela, educación, condiciones de salud, condiciones de habitación influyen en la posibilidad de personas crecer en la vida y cambiar este estado mental de la pobreza. O sea, es una excusa que atiende mucho a los intereses de los conservadores acá en Estados Unidos.